Bienvenidos y bienvenidas a Duendes y otras hierbas, el espacio donde exploramos el mundo mágico de los duendes, su historia, su arte y su presencia en la cultura popular. Hoy nos adentramos en un tema muy interesante. ¿Qué tan confiable es la tradición oral cuando hablamos de duendes? Hola Cata, y hola a todos. Pensemos por un momento. ¿Las historias sobre duendes que conocemos hoy son las mismas que se contaban hace cientos de años? ¿O han cambiado tanto con el tiempo que poco queda de la versión original? Vamos a analizar cómo la oralidad ha mantenido vivos estos relatos, cómo han evolucionado y qué pasa hoy en plena era digital, donde las redes sociales pueden transformar una creencia en tendencia viral en cuestión de días. Desde tiempos antiguos, las culturas han transmitido historias sobre duendes de generación en generación. En Europa, los campesinos contaban relatos sobre pequeños seres que vivían en el bosque o en sus casas, ayudando con tareas domésticas o haciendo travesuras. En América Latina, en cambio, los relatos variaban según la región, con figuras como los chaneques en México, los aluxes en la península de Yucatán o los duendes andinos. Pero la tradición oral no es estática, no es como un libro donde todo queda fijo. A medida que una historia se repite de boca en boca, el narrador puede cambiar palabras, agregar detalles o incluso modificar el final según su propia interpretación. Y esto lleva a que una misma historia tenga múltiples versiones. Un gran ejemplo es el de los Aosi, los antiguos espíritus de la mitología celta. En Irlanda, estos seres eran considerados habitantes del otro mundo, una especie de reino mágico paralelo al nuestro. Pero cuando las historias comenzaron a ser registradas por cristianos, estos seres fueron reinterpretados como hadas o incluso como ángeles caídos. Y esto nos muestra un punto clave. La tradición oral cambia dependiendo del contexto cultural en el que se transmite. Y hoy, con las redes sociales, estos cambios ocurren mucho más rápido. ¿Cómo cambia la historia en la era digital? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Si la tradición oral siempre ha cambiado con el tiempo, ¿qué pasa cuando entran en juego plataformas como TikTok, YouTube o Facebook? La velocidad con la que se viralizan las historias hace que muchas veces lo que comenzó como un relato antiguo termine convertido en algo completamente distinto. Veamos un ejemplo concreto. En varias culturas, los duendes eran vistos como seres traviesos, a veces protectores, pero sin un rol de dadores de deseos. Sin embargo, en redes sociales circula la idea de que si tienes un duende en tu casa y le dejas monedas, dulces, tabaco, licor, hojas de coca, él te traerá prosperidad. Esta idea no tiene un sustento real en la tradición oral de ninguna cultura antigua. De hecho, es una mezcla de creencias de distintas partes del mundo combinadas con la lógica del marketing moderno. Es decir, lo que en un principio era un relato oral que hablaba de respeto por los espíritus de la naturaleza, ahora se transformó en una superstición comercializada. Y esto no solo pasa con los duendes. Por ejemplo, en las obras de J.R.R. Tolkien, los seres que conocemos como elfos fueron originalmente denominados Eldar o Quendi en las lenguas élficas que él creó. Sin embargo, al traducir sus obras al inglés, se utilizó la palabra elf, que en el folclore europeo tradicional se refería a criaturas bastante diferentes. Esta adaptación ha llevado a que algunas personas perciban a los elfos como seres superiores a los duendes, aunque originalmente pertenecían a tradiciones distintas. Exacto, es un teléfono descompuesto. Alguien deforma un concepto, lo repite en suficiente cantidad de veces, ahora más rápido, y de repente se convierte en verdad para muchas personas. Y lo más curioso es que, con el tiempo, esa nueva verdad empieza a reemplazar el relato original. Es el clásico "lo vi en internet, así que debe ser cierto". Y es aquí donde entra la gran pregunta: ¿cómo podemos saber qué parte de la historia es genuina y qué es una invención moderna? Métodos para validar la tradición oral sobre duendes. Hay formas de acercarnos a la versión más auténtica de un relato oral, evitando caer en mitos modernos disfrazados de antiguas tradiciones. Algunas claves son comparar versiones en diferentes regiones. Si la misma historia se cuenta en distintas culturas, con detalles similares, es más probable que tenga raíces antiguas. Por ejemplo, los relatos sobre pequeños espíritus protectores de la naturaleza aparecen tanto en Europa como en América Latina, lo que indica un origen previo a la globalización. Consultar documentos históricos. Aunque la tradición oral no deja registros escritos, muchos viajeros, cronistas y antropólogos han documentado relatos en sus expediciones. No es lo mismo un relato recogido por un explorador del siglo XIX que un video de TikTok donde se dice que un duende te traerá dinero si lo alimentas con caramelos. Hablar con personas de comunidades que han mantenido vivas estas historias. No hay mejor fuente que quienes han heredado estos relatos por generaciones. Si queremos saber cómo se entendían los duendes en determinada cultura, lo mejor es acudir a los descendientes de esa tradición. Analizar el contexto en el que surge una historia.
Si una creencia sobre duendes aparece de repente en redes sociales, pero no tiene base en textos antiguos ni en relatos tradicionales, es probable que sea una invención reciente. Esto es clave, porque muchas veces las historias se modifican para adaptarse a las expectativas actuales. Dudar de las historias que mezclan elementos sin lógica histórica. Por ejemplo, la idea de que los duendes cumplen deseos o que necesitan activarse con rituales es un concepto moderno sin fundamento en la tradición oral. Si alguien dice que un duende tiene poderes específicos, la pregunta clave es, ¿de qué cultura proviene esta idea? Y lo más importante, hay que diferenciar entre la evolución natural de la tradición oral y la distorsión intencional con fines comerciales o de entretenimiento. No es lo mismo que una historia cambie con el tiempo por su transmisión de generación en generación, a que una empresa o una moda viral modifiquen la historia para vender más. Exacto. La tradición oral cambia, sí, pero hay una gran diferencia entre que cambie porque se adapta a la cultura y que cambie porque alguien en internet lo inventó y se viralizó. Reflexión final y cierre. Entonces, ¿podemos confiar en la tradición oral? La respuesta no es tan simple. Sí, porque es una fuente valiosa de conocimiento y nos conecta con el pasado, pero también hay que entender que es dinámica y cambiante. Ahí está lo fascinante. Cada generación reinterpreta los relatos, los adapta a su realidad y les da un nuevo significado. La clave está en distinguir entre la tradición genuina y la invención moderna. No es lo mismo un relato ancestral sobre duendes protectores de la naturaleza que una superstición creada en redes sociales y repetida sin cuestionamiento. Así que la próxima vez que escuches una historia sobre duendes en redes sociales, pregúntate, ¿de dónde viene este relato? ¿Es parte de una tradición antigua o una adaptación moderna? Cuestionar no significa negar, sino entender mejor. Y si tienen historias orales sobre duendes en sus comunidades, nos encantaría escucharlas. Pueden compartirlas en los comentarios o enviarnos un mensaje a la Casa del Duende. Gracias por acompañarnos en este episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes y, si les gusta lo que hacemos, pueden apoyar nuestro trabajo con un cafecito virtual o adquiriendo nuestro libro Duendes y otras hierbas. Nos vemos en el próximo episodio de Duendes y otras hierbas. Que la magia siga intacta.